Hola, ¿cómo están? Acá estamos eh, con Silvina Batakis en el marco de esta Semana del Ambiente, hoy en el Día Mundial del Ambiente, para conversar sobre sostenibilidad, cambio climático y transición socioecológica justa. Vamos también a conversar un poquito de todos estos términos nuevos que están apareciendo y que es necesario, ¿no?, que aparezcan para reforzar nuevos paradigmas y nuevas necesidades. Mi nombre es Mónica Casanovas, soy ingeniera agrónoma con un posgrado en economía pública. Ahí es donde me metí en todo este mundo de ambiente hace ya un poco más de 20 años. Soy docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en la asignatura Cambio Climático en la licenciatura Gestión Ambiental. Soy subcoordinadora de la carrera y también vicedirectora del Instituto Ciencias Sociales y Administración. El instituto que tiene otras 4 carreras: trabajo social, relaciones de trabajo, economía y administración, lo que hace muy particular el abordaje de esta carrera, ¿no? Al estar en un instituto de ciencias sociales y administración, muestra el abordaje, ¿no?, de la carrera en cuanto preponderantemente en cuanto a la gestión y a la inclusión y al abordaje de las cuestiones sociales dentro de la carrera. No es tan química, no es tan de las ciencias naturales, es más de las ciencias sociales. Bueno, Silvina, te invito a presentarte, también a contar un poquito tu trayectoria y por qué como economista y presidenta del Banco Nación estás en una charla en la Semana del Ambiente. Hola, bueno, ¿cómo están? Un placer compartir esta charla con todos ustedes. Eh, a ver, sí, soy presidenta del Banco Nación ahora, actualmente. Yo siempre digo, los cargos son siempre circunstanciales. eh, y me dedico a temas de medio ambiente desde hace muchos años también, ¿no? Yo arranqué trabajando temas de medio ambiente a fines de los años 90 en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Recuerdo ahí haber presentado algún paper en algunas jornadas de las finanzas públicas, entendiendo que efectivamente al medio ambiente también tenemos que abordarlo desde todas las disciplinas y que la economía incluso tiene un rol importante porque en definitiva cómo uno maneje la economía entiende básicamente cómo se construye la riqueza que luego también queremos que sea distribuida entre toda la población. Y en esos dos elementos, en cómo se construye riqueza, cómo agrandamos la riqueza de una nación y cómo distribuimos esos recursos, obviamente uno puede hacerlo sin mirar el medio ambiente o cuidando el medio ambiente y hacer que ese camino de crecimiento y de desarrollo sea sostenible, ¿no? Cuidar la casa de todos, en este caso nuestro país, es importante básicamente porque ahí tenemos que tener la conciencia ambiental, pero también si queremos seguir trabajando con una sociedad que sea más inclusiva. Yo, bueno, soy economista de base, pero bueno, hice una maestría en finanzas públicas, una en la Ciudad de La Plata, una maestría en economía ambiental en Inglaterra, también ya hace más de 20 años, y siempre estoy vinculada a los temas ambientales, soy docente de la casa, doy economía ambiental en la carrera, y siempre en todos los lugares que, como digo, siempre circunstancialmente me tocó estar, siempre abordando los temas de medio ambiente. Me parece que es muy importante. Esta semana en particular, hoy en día en particular, siendo el Día Mundial del Medio Ambiente, creo que es importante reflexionar sobre el medio ambiente, ¿no? Naciones Unidas ha declarado este año del Año Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente, tratando el año en el tema de los plásticos, ¿no? Como siempre tratando de poner conciencia sobre un tema y la verdad que me parece que es una invitación a reflexionar todo el año respecto de cómo producimos y cómo generamos esa distribución de la riqueza preservando el medio ambiente. Gracias, Silvina. Como decís, ¿no?, cómo producimos, cómo redistribuimos, pero también cómo consumimos, ¿no? Es una herramienta que tenemos como para poder torcer un poquito el curso de las cosas hacia lo más sostenible. Como lo decías, la visión de sostenibilidad, sin ponernos a definirla catedráticamente,
incluye el concepto intuitivo, ¿no? De tratar de vivir, de producir, de consumir de un modo que no perjudique las generaciones futuras. Y creo que, salvo excepciones, no estamos yendo por ese camino, al menos en los grandes grupos económicos y de poder que sí tuercen la balanza. Igualmente, como dice Galeano, ¿no? Mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo. Y esa es una de los, digamos, de los mensajes que se quiere dar con esta serie de eventos en toda la semana, que hay muchas actividades, mostrando cómo en pequeños lugares, con acciones concretas en territorio, la sumatoria de eso hace, primero, a cambiar realidades y segundo, a concientizar, ¿no? Y a incorporar el parámetro de sostenibilidad en lo cotidiano, en el trabajo, en las actitudes cotidianas de consumo de energía. Tal es así que la universidad hoy, en el acto de apertura, lo que va a hacer el rector, que nos va a acompañar en el acto de hoy, es presentar un ACT sustentable. Un ACT sustentable es una iniciativa de la universidad que fue aprobada por Consejo Superior, en el último Consejo Superior, la creación de un consejo, UNAC sustentable. Un consejo que está integrado por todos los claustros, docente, no docente, estudiantil y graduado, por las áreas de gestión, por los gremios, por el sector estudiantil, el gremio no docente, docente, todas las áreas de la universidad aportando y colaborando. Es un espacio de intercambio e interacción interdisciplinaria y para trabajar sobre cuestiones de investigación, vinculación y enseñanza y gestión también. Porque en estas cuestiones, así como alguien dijo, nadie se salva solo, la realidad es que nadie encuentra la solución solo. Los problemas que estamos teniendo son globales y necesitan soluciones globales, y para eso tenemos que estar en línea en esta interpretación de la sostenibilidad. Y creo que es un mensaje muy fuerte que institucionalmente ya se cree un consejo que trabaje con todas las áreas del gobierno y que esté en el más alto nivel, marca un mensaje de la universidad que también es el mensaje de muchas de las universidades, las que llamamos del Bicentenario, unas universidades con mucha impronta en el territorio, con mucho registro directo de cuáles son las necesidades y con acciones concretas también sobre territorio. Hablando de eso, Silvina, también fuiste secretaria de provincias en el Ministerio del Interior y has estado, digamos, visualizando y compartiendo muchas cuestiones vinculadas con lo federal, pero también con lo ambiental, ¿no? Por ejemplo, el tema de litio o el tema de los bajos submeridionales. ¿Qué nos podés comentar global o puntualmente con respecto a eso, ¿no? Dándonos, tú mira, desde un lugar, cómo siempre atraviesa lo ambiental y lo sostenible nuestros quehaceres. Sí, en primer lugar, respecto de lo que vos decías de las acciones individuales, yo creo que es muy importante y por supuesto cada una de las acciones, por más pequeñas que parezcan, la verdad que son muy importantes. Pero yo recuerdo cuando contaba que empecé a estudiar los temas ambientales a fines de los años 90, se hacían como muchos diagnósticos de cuáles eran las catástrofes ambientales que se iban a producir con la acumulación de malas praxis que se venían haciendo, ¿no? Y lamentablemente hoy se sigue haciendo mucho de esa estadística y hace falta una complementación muy fuerte, muy determinada de parte de cada uno de los gobiernos para poder de alguna forma apoyar esas acciones individuales que se vienen llevando. Por eso celebro que de esas acciones individuales se empiecen a visualizar acciones colectivas, por ejemplo, de una universidad como la UNAG, en esto de una UNAG sustentable. Y en un país federal como el nuestro, esas acciones de cada uno de los individuos, cuando empiezan a tener volumen y determinación en un municipio, en una provincia y en el gobierno nacional, empieza a tener una coordinación, una potencia mucho más fuerte que eleva también las voces para poder también
están en el concierto de las naciones, en donde muchas naciones efectivamente como que le sacan el cuerpo al tema y se sigue contaminando, ¿no? Hoy en esto de los plásticos, nosotros lo que podemos saber es que entre el 2003 y el 2016 se produjeron más plásticos que en todo el siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ya había restricciones en cuanto a la utilización de los plásticos. Yo misma ahora estoy tomando mate o estamos con una computadora que, por supuesto, tiene mucho contenido de plástico, ¿no? Entonces, digo, tratar de salir del tema de las estadísticas para efectivamente tener una determinación respecto de cuál es el camino que queremos hacer, pero con una mirada integral que de alguna forma empiece a tener acciones o actividades de parte del gobierno que planifiquen la creación de puestos de trabajo en muchos sectores de la economía que puedan de alguna forma ser receptores de puestos de trabajo que en definitiva van a desaparecer o por el cuidado del medio ambiente o por la inteligencia artificial, la revolución 4.0, etcétera, que estamos viviendo. Y por eso decía, las provincias, la verdad que tienen un rol fundamental. De los 200 países que hay en el mundo, una veintena de países son países federales. Nosotros estamos muy acostumbrados porque obviamente vivimos y nacemos ya sabiendo que vivimos en un país federal, entonces no nos llama la atención, pero la verdad es que no son tanto los países federales como con la estructura legal, la normativa que tiene nuestro país o países que uno puede hacer una comparación como puede ser Brasil, Canadá, México, Alemania, etcétera, ¿no? Muchos países empiezan a reconocer que el federalismo es una necesidad para respetar idiosincrasias, pero en definitiva, en la práctica y en lo normativo, Argentina es uno de esos pocos países que efectivamente somos federales. Y en ese sentido, cuando yo fui secretaria de provincias, desde el Ministerio de Interior tratábamos de integrar todas las matrices productivas de cada una de las provincias en un sendero que fuese de un desarrollo sostenible, ¿no? Ese desarrollo sostenible, ¿qué tiene que ver? Medio lo que decíamos antes, ¿no? Generar valor. Yo creo que también uno tiene que poner o revitalizar el concepto de la creación de valor desde lo público, ¿no? El sector público o el Estado en general en Argentina es muchas veces cuestionado, atacado, y lo que tenemos que entender es que en el mundo los países más desarrollados se desarrollan porque hay un Estado presente que trata de integrar todos los aspectos que necesita un ciudadano para el buen vivir y además una política de industrialización. Por supuesto, esa política de industrialización tiene dinámicas, se va modernizando. Pero en particular, por ejemplo, con bajos submeridionales o con el litio, fue básicamente hacer un abordaje en forma conjunta con cada uno de los gobiernos provinciales. Nosotros no podemos trabajar y diseñar políticas desde la ciudad de Buenos Aires. Por eso es tan valioso también cuando hablábamos antes de la grabación de este conversatorio, cuando los alumnos de la UNAG, a través de su carrera, pueden visitar distintos ecosistemas que tienen distintas realidades, distinta cultura, distinta idiosincrasia, que le agregan valor a Argentina, ¿no? Entonces, cuando uno hace partícipe a cada uno de esos gobiernos y entiende básicamente cuáles son las necesidades y hacia dónde queremos ir, y en ese diálogo construimos una política en común, una política conjunta, la verdad que ahí ya ganamos mucho. Yo siempre digo que en general, por lo menos en economía, estamos preparados para la tensión permanente, ¿no? En la economía, la primera definición que nosotros recibimos es que es la ciencia que administra recursos escasos para infinitas necesidades. Claramente va a haber conflicto en esa definición, entonces estamos preparados para eso. Y yo creo que lo que se viene, y sobre todo en temas ambientales, es preparar una profesión para el diálogo y para el consenso. ¿Vamos a poder consensuar en todo? No, seguramente que no. Pero encontremos uno o dos puntos y con ese punto tratemos de mover el mundo, diría algún griego, ¿no? Estudiando matemática. Entonces, esa fue la intención que siempre tuvimos cuando trabajamos con la mesa del litio, en donde inicialmente se conforma por 3 provincias, con el Ministerio de Interior participando, la Secretaría de Provincias participando, pero no desde la normativa, ¿no? En esa mesa inicial, que tiene un documento fundacional,
nosotros fuimos invitados, ¿sí? Pero no es que participábamos legalmente. Luego del diálogo entre las provincias y tratando de entender cuál era el plan conjunto para poder llegar a un punto de inicio para la explotación de los recursos y que los beneficios le quedasen a Argentina, ahí el Ministerio de Interior fue invitado formalmente a participar de esa mesa del litio, pensando en que claramente hay una ventana de producción del litio o de necesidad del litio a nivel mundial que puede tener 30, 40 años y que Argentina tiene que estar presente, pero sí con intereses para los argentinos, con beneficios para los argentinos. Con la mesa del litio nos pasó algo, con la mesa de bajos submeridionales pasó algo parecido. Son 3 provincias que históricamente nunca habían podido ponerse de acuerdo en cómo tenía que ser el manejo hídrico de toda esa zona. Las 3 provincias en este caso son Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. Y por supuesto que cuesta mucho ponerse de acuerdo porque la historia remite a que efectivamente había más tensiones que puntos de acuerdo, pero logramos tener puntos de acuerdo y ahí también desde el Ministerio de Interior pudimos dar algún crédito para que se hagan obras en donde las 3 provincias se pusieron de acuerdo. Lo mismo que pasó con Jujuy, Salta y Catamarca, ¿no? Lograr ponerse de acuerdo. ¿Es difícil? Es trabajoso, más que difícil, pero tenemos que trabajarlo. Bueno, hermosos conceptos porque me llevan a una frase, ¿no? En las clases muchas veces cuando estamos hablando de cambio climático, y ahora vamos a entrar un poquito a esto como ejemplo, en algún momento surge, ¿no? Dada la diversidad de abordajes que tiene que hacer el licenciado en gestión ambiental en particular en la universidad, pero también abordajes que visualizamos en otras carreras que han tenido que hacer, surge la idea de que son un poco licenciados en todo. Y es por esto, ¿no? Es por esta formación y necesidad de que tengan una visión integral y de aprender a hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, por qué está pensando, por qué piensa lo que piensa y desde qué lugar. Esto entra dentro de construcción de consenso, ¿no? En procesos participativos, donde lo fundamental es que en eso participativo estén los que no tienen voz normalmente, estén los vulnerados y vulnerables, que ese es el desafío de cómo hacerlo. En cuanto a cambio climático, por ahí yo quería hacer un comentario como un ejemplo, ¿no? De todo esto de sostenibilidad, cómo, a pesar de ser un problema global, la solución está en lo local, ¿no? El problema global está generado a partir de una, digamos, el efecto invernadero, una propiedad en nuestra atmósfera que nos permite vivir, ¿no? Tener la existencia que tenemos con 15 grados de temperaturas promedio. La actividad humana fundamentalmente que está haciendo a través de combustible, consumo de combustible fósil y otras actividades no sostenibles, está potenciando ese efecto. Esto lleva a un aumento de temperatura, calentamiento global, y ya hace muchos años, también está bueno hacer la mención, ¿no? En estos últimos años, a partir de la creación del convenio, ¿no? De Naciones Unidas por Cambio Climático, se visualizó enseguida que había que hacer algo por estabilizar esto. Hace pocos años se fijó una meta de no superar los 2 grados de aumento de temperatura y mejor 1,5%. Dos cositas. En cuestiones de cambio climático es importante mencionar, antes de la convención se generó el panel de expertos de cambio climático, un panel que relevaba toda la información científica del planeta, la clasificaba, la sistematizaba y enviaba un informe. Esto nos muestra la importancia de los centros de conocimiento, ¿no? De las universidades, de los centros de investigación, para enfocar. Y es un hito, ¿no? Que antes de un acuerdo entre países se creara un organismo que pudiera proveer información cierta, concreta, sistematizada. Y creo que eso es también una cuenta pendiente que tenemos, ¿no? El tema de comunicación ambiental, comunicación de la sostenibilidad. Hay mucha confusión, hay mucha desinformación, y inclusive comunicación desde la criminalización sin dar propuestas concretas, que hay muchos ejemplos para copiar en lo cotidiano y en lo chiquito. Entonces, ese es otro también abordaje que tenemos que hacer de la profesión. Y para cerrar la idea,
no había que superar los 2 grados, mejor 1 año y medio. Casi 200 países del mundo se pusieron de acuerdo en eso. Entonces, en el Acuerdo de París presentaron, ¿no?, sus propuestas de reducción de emisiones para llegar a eso. ¿Qué es lo que pasó cuando se saca la cuenta? No alcanzaba esa reducción de emisiones para no superar los 2 grados. ¿Qué se acuerda entre todos los países? Todos periódicamente ir ajustando, ir reduciendo cada vez más. Ya esto pasó en 2015, estamos en 2023 y hoy hay un informe anual que emite Naciones Unidas que se llama Brechas, que es la diferencia entre los que países proponen reducir y lo que es necesario. Ese informe, el último informe elaborado hace unos meses, dice que aun y cuando todos los países cumplieran en un 100% todos sus compromisos obligatorios y los condicionales a recibir ayuda, hoy vamos a 2,6 grados de aumento. Entonces, eso es, ¿no? Y uno dice, bueno, pero entonces ajustemos más. Lo que pasa es que ese mismo informe nos dice que es necesario reducir las emisiones de un 30 a un 45%, drásticamente, para poder darle tiempo a la dinámica climática, que es lenta, el sistema climático es lento, como para llegar a fin de siglo sin que sea irreversible. Y uno dice, bueno, 30, 40%, no es tanto, solo para que tengamos una idea. Primer año de pandemia, ¿no? 2020, el mundo paralizado. Muchas cuestiones, se vio, ¿no? Cuando el humano se retira en muchos lugares, cómo la naturaleza se recupera. Pero en cuestión de cambio climático es interesante, digamos, ver que si uno pregunta, ¿cuánto se redujeron las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero? ¿Cuánto se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan la problemática del cambio climático en ese año, 2020? Mundo paralizado prácticamente. ¿En cuánto se redujeron? Normalmente uno recibe las respuestas de un 30, 80%, 20%. Bueno, la realidad es que en ese año las reducciones de emisiones se redujeron en algo más de un 5%. Entonces, eso nos muestra el desafío en el que estamos, ¿no? Si tenemos que reducir en un 30 a un 45% y con una pandemia se pudo reducir a un 5%, el desafío que tenemos por delante. Por eso, hoy, países como los nuestros, universidades como las nuestras, gobiernos locales, tenemos que enfocarnos en las soluciones. Lo que estamos viendo que la solución global está tardando mucho en venir. Entonces, enfocarnos en adaptación en lo local, pero también no perder de vista, ¿no?, el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos contribuimos al cambio climático. Como decís vos, si usamos plástico, consumimos energía, todos somos responsables, pero con responsabilidades diferentes, ¿no? Hoy, si uno mira un mapa de emisiones, China parece ser el malo de la película por las emisiones, porque es el primer país emisor, después viene Estados Unidos, Unión Europea. Pero eso es hoy. Si miramos la película de los últimos 200 años, lo que viene pasando, hay países que vienen siendo una chimenea hace 200 años. Y la realidad es que la mitad de lo que hoy está en la atmósfera, la mitad de lo que está en la atmósfera, corresponden un 50% a Estados Unidos y Unión Europea. Todo el resto de los 180 y Unión Europea, como 28 países, ¿no? Todo el resto lo que está haciendo es sufrir una problemática generada por un grupo muy reducido. Entonces eso es lo primero, ¿no? También las responsabilidades históricas, no solamente ver las responsabilidades comunes diferenciadas, la foto de hoy. Y aun y cuando miremos la foto de hoy, decimos, bueno, está bien, hoy China es el primer país emisor y vienen los BRICS también dentro de los primeros, pero si dividimos esas emisiones por habitante, ahí cambia de vuelta toda la película y los mismos de siempre vuelven a ocupar los mismos lugares. Entonces esto como para cerrar y comentarte, ¿no? Esta es la diferencia también entre los datos y la información que se comunica. Una cosa es un dato que hace creer una realidad, pero cuando uno trabaja ese dato y genera información como esto, no, mire, pero las responsabilidades históricas hacen que este grupo tenga la mayor responsabilidad, ¿no? La información generada por este dato nos hace ver que tenemos que trabajar en lo local, que lo importante es el nivel de consumo por habitante también.
Entonces, esto trae a colación, ¿no? La necesidad de incorporación de nuevas herramientas y nuevos abordajes, desde la ciencia de datos para poder trabajar en concreto sobre territorios, hasta empezar a entender y a saber cómo incorporar la inteligencia artificial también. Entonces, el desafío es muy grande, pero hay un montón de situaciones concretas e información concreta que, trabajada de una manera con procedimiento y metodología, es muy certera al momento de tratar de replicarla, compartirla y multiplicarla. No sé qué opinás, Silvina, en cuanto a una problemática global, cómo terminamos en que lo importante es lo local, lo presencial, la empatía con la que uno trabaja en lo cotidiano. No, la verdad que te escuchaba con mucho interés porque me parece sumamente importante esto de ser conscientes y tener la información suficiente como para poder ser analíticos en cuáles son los causantes de los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Porque muchas veces en la información de la foto, como vos decías, en realidad lo que empieza a pasar es que cada uno de los países en el concierto de las naciones empieza a perder soberanía, ¿no? Ujú. Soberanía en cuanto a la producción. Obviamente yo no puedo dejar de mirarlo desde un punto de vista económico y no digo que sea un atributo positivo que la economía siga gobernando a cada uno de los ciudadanos en todas partes Mm. del mundo, pero realmente es así. Y cuando se mira una foto de hoy en día y desde quienes todavía hoy tienen mucho más peso en ese concierto de las naciones, insisten con que todos tenemos que reducir en forma igualitaria, uno queda como confundido en el sentido de que parece justo que igualitariamente reduzcamos las emisiones, pero en realidad, por ejemplo, Argentina es acreedor ambiental. Entonces, cuando vienen de los países europeos a decirnos, bueno, yo compro un pedazo de tierra en Argentina y con eso compenso lo que yo estoy emitiendo, y por otra parte, pongo restricciones a la importación de productos de nuestro país, entonces estamos en el peor de los mundos, porque nosotros no podemos computar nosotros la reducción de emisiones contaminantes, de emisiones de carbono, y a la vez tampoco nos permiten exportar a Europa porque tenemos restricciones. Entonces, restricciones que tienen que ver con lo ambiental que pasan a ser medidas para arancelarias. Y eso es una pérdida de soberanía de las naciones. Por eso me parece como sumamente importante tener en claro que la contaminación que hoy tenemos es producto de una película, de muchos años que se van sucediendo y que en esos años muchos países tuvieron la posibilidad de ser lo que hoy se llama países desarrollados porque hicieron uso de un ambiente quizás con menos conciencia y con menos impacto porque no había tantas chimeneas en el mundo, pero efectivamente los países tienen derecho a ser desarrollados. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para armonizar y compatibilizar esa necesidad de seguir creciendo, de seguir generando puestos de trabajo, de hacer más compleja una matriz productiva, en donde se incorpore la ciencia, la tecnología, que nos permita estar en ese sendero de desarrollo sostenido, sostenible, que incorpore cuestiones medioambientales, pero que incorpore el progreso para toda nuestra población? Entonces, digo, muchas veces los temas de medio ambiente solapadamente son una forma de limitar la soberanía que tenemos nosotros, nuestros países en desarrollo. Y me parece que eso también tiene que estar en el debate. Por eso, buscar las formas de que nuestro país crezca, desarrolle su matriz productiva en todo el territorio nacional. Yo siempre insisto con esto, Argentina es el séptimo país del mundo en materia territorial. Así como federales, tampoco por ahí nos damos cuenta que cuando tomamos un avión y vamos de Buenos Aires a Tierra del Fuego, de Misiones a Tierra del Fuego, en otro continente cruzaríamos varios países. En Argentina seguimos estando dentro de Argentina. Esta dimensión de Argentina nos permite de alguna forma poder hacer más compleja nuestra matriz productiva incorporando otros territorios. En primer lugar, porque nosotros no podemos aceptar situaciones de minoridad política en los territorios, no podemos aceptar que haya provincias que tengan menos grados de desarrollo que otras y por decisiones políticas, como por ejemplo que a alguna provincia no le llegue el gas. Pero también en temas de medio ambiente, cuando nosotros logramos incorporar
a las otras provincias dentro de esa matriz productiva, lo que hacemos es generar riqueza con estándares ambientales ya conocidos. Entonces, incorporar a esas provincias nos ayuda porque generamos riqueza, porque generamos puestos de trabajo y porque ese desarrollo productivo ya incorpora elementos elementales, básicos, condiciones medioambientales que nos hacen producir de otra forma. Y eso es bueno para la Argentina y también es bueno para las discusiones que tenemos que dar en el Concierto de las Naciones en materia de ser acreedores ambientales. Así que, nada, me parece como un punto fundamental que todos sepamos que los que más contaminaron son los países que hoy son países desarrollados y sobre todo del hemisferio norte, y quienes hoy más siguen contaminando son los países del hemisferio norte. Entonces, armar un concierto de voces, de naciones, por ejemplo, sur-sur, me parece que es algo que se puede hacer incluso desde las universidades, que son quienes tienen los elementos por ahí científicos junto con las agencias ambientales para poder debatir estos temas con seriedad, pero en defensa propia. Yo voy tomando nota, así al final hacemos un checklist de los temas pendientes que nos comprometemos a continuar en otros encuentros. Y sí, de este análisis volvemos, creo que nos lleva a volver al tema de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad teniendo en cuenta esas responsabilidades diferenciadas, eh, pero también hablando el concepto de sostenibilidad eh, incorporado en todos los ámbitos y las carreras. Y esta creación de este consejo lleva también, por un lado, se va a hacer, una de las lineamientos es hacer un diagnóstico, ¿no? De todos los contenidos de enseñanza, los contenidos, cuán incorporados tienen el concepto de sostenibilidad. Por ejemplo, no es lo mismo un ingeniero, un diseñador industrial que incorpore el tema de sostenibilidad, donde puede diseñar un proceso industrial cuyo objetivo sea costo efectivo, a uno que incorpore en esa costo efectividad el costo ambiental. Entonces, quizás el producto final sea más caro o no, pero lo que sí es cierto es que en el proceso va a tratar de reducir los residuos y de ejercer menos presión sobre los recursos naturales. Entonces ahí es donde vamos que la internalización de la sostenibilidad, de lo sostenible, es importante para hacer a este conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos profesionales jaurechianos, se generan profesionales jaurechianos comprometidos, ¿no? Comprometidos y conscientes de toda esta realidad. Por eso es que el profesional jaurechiano es un profesional político que viene de una universidad política, ¿no? Porque la idea es que esté preparado para hacer estos abordajes. Y la sostenibilidad, a medida que uno más se aleja y que aborda problemáticas más globales, es increíble cómo aparece. Las deudas externas no son sostenibles. Si hubieran las constituciones un párrafo que diga no se pueden tomar compromisos económicos no sostenibles, nunca estaríamos en el lugar donde estamos ahora con esta deuda impagable, ¿no? No sostenible, no compatible con un crecimiento sostenido y sostenible. Entonces, eso es lo importante de la internalización y es un muy buen momento para hacerlo, porque hoy no hay que empezar de cero. Hoy la cuestión ambiental está en el colectivo consciente, está en la prensa. Quizás nuestro deber es compartirlo o hacer llegar la información en la calidad y cantidad suficiente como para que se puedan tomar decisiones cotidianas concretas. Hay muchas actividades que la universidad está haciendo, por ejemplo, son pequeñas cositas que hacen a las grandes cosas. Se está haciendo relevamiento socioambiental en municipios de la cuenca Acumar, ¿no? En zonas vulnerables y vulneradas. Pero ese relevamiento socioambiental, todas esas encuestas las están haciendo estudiantes de salud, de gestión ambiental y de hábitat. Entonces,
qué mágico, ¿no? Que estos profesionales hayan tenido ya el desafío. Hay que ir a un territorio, hay que saber cómo golpear una puerta y hay que entender cuando al abrir esa puerta no nos reciben bien. Es el desafío de mostrar que hay un Estado presente, preocupado, pero también esa vivencia de la realidad, ¿no? Como que que estos estudiantes nuestros están vivenciando, y lo mejor también se da después de la recorrida, 3 de la tarde, con 40 grados de calor en invierno, con temperaturas bajas, se reúnen a analizar las encuestas, claro, y uno hace un análisis y el otro dice, no, pero esto es así, y claro, cada uno lo está haciendo desde su formación. Y ese aprendizaje, eso es lo que nos permite formar profesionales que tengan este grado, primero de empatía, de empezar a entender de que el que piensa distinto no es un enemigo, es solamente un complemento a nuestro abordaje. Y, y segundo, de lo importante, ¿no? De lo importante de trabajar en territorio. Estos profesionales ya tienen la realidad y la territorialidad incorporada en su currícula, formal o informalmente. Entonces, eh, bueno, y para finalizar, haciendo alusión al título, ¿no? Cuando pusimos el título, cambió el título de nuestro conversatorio, cambió 2 o 3 veces a demanda, porque fue una propuesta de los estudiantes, la realización de esta charla, pero también la modificación de los títulos, ¿no? Sostenibilidad, cambio climático y transición socioecológica justa. Vos después nos vas a comentar, hoy ustedes tienen una actividad en el marco del Día Mundial del Ambiente donde van a lanzar algo que ya nos van a contar. Pero en la discusión, muchos dijeron, ¿cómo transición socioecológica? Hasta yo lo dije. Uno sabe transición justa, transición ecológica justa y ahora transición socioecológica justa. Algo similar pasa con GIRSU, ¿no? GIRSU es una abreviatura, la gestión integral de residuos sólidos urbanos, que es muy conocida en este último tiempo. Hoy es GIRSU, con doble I. ¿Por qué eso? Porque es la gestión integral inclusiva de los residuos sólidos urbanos. Entonces, cada vez más se trata de trabajar en soluciones, pero que incluyan, que sean inclusivas, que estas soluciones sean con la gente adentro, ¿no? Entonces, esta es la perlita, ¿no? Y el desafío, cómo hoy en todo lo que hagamos o propongamos o analicemos, tiene que ser con la gente adentro. Si nos querés contar lo de la presentación de Sí. hoy que van a tener. A ver, en primer lugar, por ahí, usando algunos de los conceptos que vos estabas desarrollando, la política siempre, siempre es el elemento que nos permite hacer la transformación que queremos, ¿no? De la sociedad. Y todas esas transformaciones tienen que ser para que la sociedad esté mejor. Aristóteles decía que los ciudadanos se acercan a una ciudad a vivir la vida buena, ¿no? Y la verdad que si no lo hace la política, la verdad que es muy difícil que nosotros podamos construir ese sendero. Así que en ese sentido, entender que la política es elemento de transformación y que lo va a seguir siendo. Sobre todo, bueno, también reflexionarlo en estos 40 años de democracia que estamos transitando en Argentina, los 40 años ininterrumpidos, la primera vez que tenemos 40 años ininterrumpidos de democracia, y es el espacio, el campo en donde nosotros podemos debatir todos estos temas para que cada vez haya mayor equidad territorial, como decía yo antes, y mayor justicia social y mayor inclusión. Y de eso básicamente se trata todos los elementos que tenemos que poner en consonancia, en forma coherente, para que las sociedades puedan desarrollarse, para que sean en forma inclusiva. Por eso es una transición que nosotros tenemos que ir moldeando de alguna forma con el diseño de muchos instrumentos para que la sociedad sea más justa y que también sea más justa en términos ambientales, cumpliendo con estos objetivos del desarrollo que tienen que ver con los objetivos del desarrollo del milenio, pero con objetivos propios del desarrollo también. Y estos objetivos propios del desarrollo necesariamente tienen que venir de las academias, ¿no? de los campos de estudio. Por eso también el trabajo de campo que hace cada una de las universidades, en este caso la UNAG, es sumamente importante. Podrá haber empresas
o organismos, instituciones que cierren las puertas y no quieran hacer una determinada encuesta, pero otros que sí. Y todos esos elementos nutren a la academia, a los cientistas de esta carrera que es ambiental, que es social, que es cultural, que es de economía, para poder llevar adelante planes de estudio que les sirvan a la sociedad para transformar esa realidad. Así que eso es sumamente importante. Y después, como yo decía al inicio, en cada uno de los lugares que a mí me tocó estar, siempre traté de incorporar la mirada ambiental, porque me parece que sin esa mirada ambiental no vamos a poder desarrollar la creación de puestos de trabajo acordes para la cantidad de habitantes que somos hoy en día, ¿no? Y para los que vamos a ser a futuro. Siempre es importante tener la mirada temporal y la mirada territorial. Y en ese sentido, bueno, acá en el Banco Nación, el 26 de enero, a propuesta mía, con algún debate, pero no con oposición, sino con debate de cómo debía ser, creamos lo que llamamos Gerencia de Transición Ecológica. La verdad que es la primera institución financiera de Argentina que tiene esta gerencia, y tampoco hay tantas a nivel mundial. Nosotros, cuando llegamos al 26 de enero, por supuesto hicimos un estudio a nivel mundial, nos pusimos en contacto con distintos organismos y vimos que había algunas experiencias, algunos intentos por ahí en Asia, en la India, algo en México, algo en España, pero no de la importancia jerárquica que nosotros le dimos a esta gerencia. Es una gerencia que tiene un tercer nivel, tenemos una gerencia general, un subgerente, tenemos 3 subgerencias en el banco, y decidimos que esta gerencia tenía que estar ubicada en el tercer escalón, es decir, ser la segunda en la subgerencia principal de negocios. ¿Por qué? Por todo esto que venimos hablando, porque entendemos que nosotros tenemos que asistir a todos los desarrollos que tengan que ver con la economía circular, con producciones sustentables dentro de las tareas que realiza una producción, no importa a qué se dedique, digamos, pero que sí pueda hacer reconversiones ambientales. Por otra parte, que cada vez que quiera exportar, tenga a dónde venir para decir, che, me están poniendo esta restricción desde el exterior, ¿qué puedo hacer? Y que tenga acá una primera puerta para poder debatir estos temas y encontrar soluciones. Y por otra parte, todo el tema de bonos ambientales. Bueno, hay mucha diversidad de bonos vinculados con el medio ambiente, con el carbono, con la transición ecológica, y que también Argentina pueda tener un desarrollo conjunto, porque vos también lo decías en algún momento, ¿no? Hay un anclaje local para los problemas ambientales, pero esos anclajes locales, en definitiva, generan un impacto global. Y en general lo que sucede con los países desarrollados es que se toman de esta cuestión global para decir, bueno, lo tomo en provecho propio. Y lo que yo por lo menos vengo insistiendo desde hace mucho es que los servicios ecosistémicos son nacionales de impacto global. Si son nacionales, son de soberanía nuestra. Entonces nosotros somos quienes efectivamente tenemos que hacer el manejo, la gestión de esos servicios ecosistémicos, y la gestión también de cuáles son los impactos negativos en el medio ambiente que estamos haciendo para poder conducirlos como nosotros definamos, entendiendo que tienen impacto global, pero que son de soberanía nacional. Y esto, por supuesto, me parece que es importante debatirlo y ser determinados a la hora de recibir los pedidos de distintas naciones desarrolladas de manejos globales. Nosotros creo que la gestión siempre tiene que ser nacional. Por eso la gerencia esta tiene un impacto muy fuerte, va a tener un impacto muy fuerte dentro del área de negocios del banco, tratando de apuntalar eso, la soberanía de Argentina en el manejo de sus recursos naturales, en el manejo de los impactos ambientales que queremos hacer, entendiendo que hay un impacto global, pero que la soberanía es nacional. Exactamente. Comparto 100%, y esto me trae a la memoria, ¿no? Y un poco para redondear y cerrar el conversatorio con 2 temas. Uno es esta gerencia, si uno mira un poquito para atrás,
cuando habla de que sea el primer lugar donde ante una restricción, ante un problema pueda ir el inversor productor. Recuerdo en el 2010 el primer estudio de huella de carbono, ¿no? Como utilización, como barrera para arancelaria, fue hecho por la provincia de Buenos Aires en el 2010, en coincidencia con tu ejercicio de Ministerio de Economía, ¿no? Al estar al frente del Ministerio de Economía y ante la propuesta de financiar estudios de ese tipo, cómo impactarían las exportaciones de la provincia, estas barreras, ¿no? Esta exigencia de un etiquetado ambiental que en teoría sí es re lindo, verde, pero en definitiva son restricciones hacia países como los nuestros. Y uno lo ve, ¿no? Y este es el análisis. Hoy estamos nosotras hablando acá, en un futuro van a estar los profesionales de estas universidades que tienen esta formación, que tienen esta visualización. Por eso lo importante, ¿no? El, los profesionales surgidos y haciendo también un poco un análisis de estos 40 años, ¿no? En estos 40 años, los últimos 20 años, de donde se generaron la mayor cantidad de las carreras ambientales. Y justamente la mayoría dentro de las universidades del Bicentenario, ¿no? Creadas entre 2003 y 2017. Entonces, uno ve ahí que hay determinadas políticas, ¿no? Políticas que uno de las características que ha permitido que estos procesos se den también es la continuidad, ¿no? de esas políticas, hacen a que el tema se haya instalado principalmente en estos últimos años, ya se ha instalado e internalizado, pero efectivizado, ¿no? En universidades, en contenidos y en futuros profesionales que van a ocupar estos lugares ya con esta visión. Es por eso en este conversatorio lo optimista que yo veo. No estamos hablando sobre cuestiones que están sucediendo y solamente estamos diciendo, bueno, pensamos que hay que ir por allá, pero no es que no se está haciendo nada y no estamos en el laiqueísmo. Estamos mostrando cómo desde los lugares donde estamos, pensando globalmente y con un sentido nacional y profundo, estamos mostrando que vamos por el buen camino, que queda mucho para hacer y ese que queda para hacer tiene que ser participativo y colaborativo. Y en esta transición justa, en este concepto, y para ir cerrando, muy importante la cuestión de género, ¿no? La cuestión desde el análisis, desde el abordaje que uno lo haga. Si uno va a cambio climático, las mujeres son particularmente uno de los tantos análisis que se hizo, ¿no? Particularmente perjudicadas, al igual que las biodiversidades. ¿Por qué? Porque a las mujeres, y al igual que a las diversidades, ¿no? Las mujeres son principalmente están destinadas a los cuidados, ¿no? A las tareas de cuidado y de las poblaciones, niños y ancianos, que son los más vulnerables al cambio climático. Entonces quiere decir que van a tener una recarga sobre sus actividades no rentadas. No solo eso, en muchas comunidades son las responsables de ir a buscar el agua o el alimento y cada vez se le hace más lejano, más trabajoso y más dificultoso. Entonces, cómo la cuestión de género tiene también en todo este proceso que tenerse permanentemente en cuenta, porque en este proceso de tratar de nivelar las cosas, ¿no? De poner. Por eso también que otro de los conceptos nuevos es el ecofeminismo. El ecofeminismo es esto, es visualizar, es entender en la problemática del patriarcado y la búsqueda del feminismo en una, como en una, eh, digamos, como empatía con el tema de los recursos naturales. La sobreexplotación de la mujer también va en línea con la sobreexplotación de los recursos humanos, ¿no? Y el sometimiento en manos de unos pocos. Hay mucha similitud y hacer este abordaje desde este lugar también nos permite a todo un colectivo, ¿no? Visualizar. Uno dice, ¿qué tiene que ver los recursos naturales con el feminismo? Tiene mucho que ver. Son patrones instalados a lo largo de las culturas, de la vida del planeta y que necesita el capitalismo para continuar con esa inequidad, para sostener esa inequidad. Así que bueno, si querés unas palabritas de cierre, yo después hago una lectura de algunas palabras y cerramos.
Sí, a ver, en particular con el tema del feminismo, yo creo que a lo largo de los siglos, en donde siempre ha habido discriminación de las mujeres o inequidades respecto de las mujeres, se encuentra algún elemento para profundizar esa inequidad, ¿no? Y digo, nosotros vivimos en un país capitalista, en un mundo capitalista, y el capitalismo necesita de las desigualdades para hacer tomas de ganancia acelerada. O sea, cuando nosotros estudiamos la competencia perfecta y qué bien que todos compitamos, la verdad que lo único que está haciendo es encubriendo que el mercado tiene una toma de ganancia acelerada a través de esas desigualdades. Si para el mismo trabajo un hombre gana 100 y una mujer gana 80, alguien se queda con la diferencia y por supuesto se la queda aquel que está llevando la actividad, embolsa una ganancia que no tiene que ver con una competencia perfecta o una competencia leal, sino con una competencia desleal. Y a lo largo de los siglos, esas desigualdades encontraron distintas formas. La forma medioambiental hoy es también que las mujeres hagan trabajos que el mercado no ve que tengan remuneración, entonces creemos que no son pagos, pero son tareas laborales, como puede ser lo que vos decías, los cuidados, y en particular, por ejemplo, la recolección de residuos que pueden entrar a alguna cadena productiva en el reciclaje. Y lo que está pasando también con la revolución 4.0, la inteligencia artificial, la innovación, es que eso también, de vuelta, pone a las mujeres en una situación de desigualdad. ¿Por qué? Porque hasta que uno no conocía la robotización, los trabajos que se realizaban por la fuerza masculina estaban dominados obviamente por las masculinidades y no por el género femenino. Entonces las mujeres estaban de alguna forma recluidas a trabajos que no necesitaban fuerza. Hoy por hoy, con la robotización, que bienvenida, digo, son cosas que nosotros tenemos que pensar a futuro, los hombres empiezan a competir en actividades que naturalmente eran vistas que eran femeninas. Entonces, cuando uno mira hacia dónde va el futuro, las mujeres vamos a tener más competencia todavía. Los cientistas del futuro lo que están diciendo hoy en día es que los hombres que van a ser expulsados de las actividades de mayor fuerza van a empezar a competir en las actividades que no necesitan fuerza porque ya fueron reemplazadas por la robótica y bienvenido, la verdad que bienvenido. Ahora bien, tenemos un problema que es que las actividades o las profesiones del futuro, que son estas dominadas por la ciencia, por la tecnología, no son estimuladas las mujeres para que empiecen a trabajar en esos campos. Entonces, en el futuro lo que hacemos es profundizar desigualdades por otros motivos y dejamos excluidas a las mujeres o básicamente empujamos a las mujeres a actividades que de vuelta no tienen remuneración. Y estas actividades sin remuneración muchas veces son actividades que generan muchos problemas de salud. Y esas son las que, en definitiva, estamos dejando para las mujeres. Entonces, pensar y tratar de ser analíticos en cómo imaginamos el futuro que viene y cómo tiene que ser la incorporación de las mujeres desde hoy en día, desde las escuelas secundarias, las universidades, es sumamente importante para pensar en cómo hacemos para eliminar esas desigualdades del futuro. Por eso el abordaje del feminismo y de la igualdad tiene también que ser abordado desde los distintos tópicos, incluidos los temas ecológicos y ambientales. Bueno, para ir terminando, ¿no? El repaso de algunas palabritas que se dieron durante el conversatorio, ¿no? La importancia de la información, estadística, datos versus información, provincias, acciones colectivas, equidad, inclusión, desarrollo sostenible, complementación, cogobierno, desigualdades para la toma de ganancias acelerada, generar valor desde lo público, crecimiento sostenido y sostenible, abordaje conjunto, servicios ecosistémicos, ecofeminismo, riqueza, puestos de trabajo, asociación sur-sur con los acreedores ambientales, universidad y agencias trabajando en conjunto. Estas son algunas de las
de los temas que abordamos, que en lo personal asumo un compromiso, no hace más que alimentar el compromiso, las ganas de seguir trabajando adelante, y que bueno, y que esperamos a quienes nos escuchen en este conversatorio, también nos acompañen en este proceso. Así que muchas gracias, Silvina, por habernos acompañado como docente de la casa, con mucho orgullo, y como funcionaria desde uno de los tantos lugares que decís que has estado y que has podido poner tu granito de arena de lo ambiental. Muchas gracias. Hasta la próxima. No, por favor, muchas gracias a vos y bueno, un placer como siempre poder tratar de aportar algo en esto y tratar de poner un poquito de luz. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora tengo que detener la grabación.